Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el placer de contar con Samantha Schweblin, Buenos Aires, 1978, es una escritora argentina. Ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha sido becada por distintas instituciones, además de haber sido premiada en numerosas ocasiones. Desde el año 2012, reside en Berlín, donde escribe y dicta talleres literarios. Samantha Schweblin nació en 1978 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Egresó de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2001, ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes por su libro de cuentos El núcleo del disturbio, el cual publicó en el año 2002, y su relato, Hacia la alegre civilización de la capital, obtuvo el primer premio del concurso nacional Haroldo Conti. Su segundo libro de cuentos, Pájaros en la boca, 2009, obtuvo el premio Casa de las Américas en 2008, y fue publicado ese mismo año bajo el título de La furia de las pestes. 2 años más tarde, en 2010, fue elegida por la revista británica Granta como una de las 22 mejores escritoras en español menores de 35 años. Su cuento, Un hombre sin suerte, obtuvo el premio Juan Rulfo en 2012. En 2014, Schweblin fue distinguida con el premio Konex, Diploma al Mérito, por su trayectoria como cuentista durante el periodo 2009 a 2013, y publicó su primera novela, Distancia de rescate. Al año siguiente, en 2015, publicó su tercer libro de cuentos, 7 casas vacías, el cual ganó el premio de narrativa breve Ribera del Duero. Ese mismo año, ganó el premio Tigre Juan por Distancia de rescate. La versión inglesa de la novela, que fue traducida por Megan McDowell, publicada bajo el título de Fever Dream por la editorial One World en el Reino Unido y por la editorial Riverhead Books en Estados Unidos, fue seleccionada entre las finalistas del Premio Booker Internacional en su edición del año 2017. En 2018, la novela obtuvo el premio Tournament of Books como Mejor Libro del Año publicado en los Estados Unidos, y el premio Shirley Jackson en la categoría de novela corta. Además, ese mismo año Schweblin publicó su segunda novela, Kentuckys, y publicó su cuento, La respiración cavernaria, perteneciente a 7 casas vacías, como una novela, con ilustraciones de la artista argentina Duna Rolando. En 2020, Kentuckys obtuvo el premio Mandarache, otorgado por un jurado de unos 6.000 lectores de entre 12 y 30 años coordinados por comités de lectura de España, Colombia y Chile. Asimismo, la novela obtuvo en el año 2021 el premio IILA Literatura. Ese mismo año, la adaptación cinematográfica de Distancia de rescate fue estrenada por la plataforma de streaming Netflix, bajo la dirección de la directora peruana Claudia Llosa. La película obtuvo gran repercusión en los Estados Unidos, donde alcanzó la primera posición en las películas más vistas en ese país en la plataforma, mientras que, en Argentina, logró el 7º lugar en el ranking de películas y series más vistas de la plataforma. Al año siguiente, en 2022, Schweblin ganó el premio O. Henry de ficción corta por su cuento, Un hombre sin suerte, y el premio José Donoso. En noviembre de ese mismo año, ganó el Premio Nacional del Libro por 7 casas vacías. Novelas. 2014, Distancia de rescate. 2018, Kentuckys. Cuentos. 2002, El núcleo del disturbio. 2009, Pájaros en la boca. 2015, 7 casas vacías. Premios. 2001, Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes por El núcleo del disturbio. 2001, Primer Premio del Concurso Nacional Haroldo Conti por Hacia la alegre civilización de la capital. 2008, Premio Casa de las Américas por La furia de las pestes. 2012, Premio Juan Rulfo por Un hombre sin suerte. 2014,
Premio Konex, diploma al mérito por su trayectoria como cuentista durante el periodo 2009 a 2013. 2015, Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero por 7 casas vacías. 2015, Premio Tigre Juan por Distancia de Rescate. 2018, Premio Tournament of Books por Distancia de Rescate. 2018, Premio Shirley Jackson a la mejor novela corta por Distancia de Rescate. 2020, Premio Mandarache por Kentuckys. 2021, Premio IILA Literatura por Kentuckys. 2022, Premio O. Henry por Un hombre sin suerte. 2022, Premio José Donoso. 2022, National Book Award por 7 casas vacías. Hola, soy Samantha Schweblin, estoy de visita en Madrid y esta noche tengo un encuentro con mis lectores en Casa de América. Sí, claro, en 7 casas vacías, bueno, como decías, empezó con se publicó después de obtener el premio Ribera del Duero, que presentamos acá en Casa de América también, o sea, y después de 9 años o 8 años creo vuelvo, así que es también muy lindo volver acá. Y desde entonces ha ido creciendo poco a poco. La verdad que para ser un libro de cuentos tiene muchísimas traducciones y el año pasado recién se tradujo al inglés, ¿no? El inglés cuesta a veces un poco, sobre todo con los cuentos, y ahí fue que obtuvo el National Book Award y bueno, es un premio muy importante y eso le está abriendo puertas a más idiomas todavía, a más traducciones y a más lectores. Bueno, la casa en sí me parece una estructura muy interesante. Creo que era Flaubert que se preguntaba qué será de esta civilización que duerme inmersa en casas cuando fuimos hechos para dormir boca arriba y mirando las estrellas, ¿no? Pero seguimos viviendo en estas estructuras rígidas por años y años y años. Y también, por supuesto, la parte simbólica, ¿no? Está de muchas maneras el tema de la casa en el libro. También me pasó que fue un libro que yo escribí. Fue el primer libro que escribí habiendo cruzado, el Océano Atlántico y habiendo vivido ya casi un año en Europa, por lo cual yo tenía una nostalgia por primera vez muy fuerte de lo que era, bueno, Argentina, vivir en Buenos Aires, de todo lo que había sido las distintas mudanzas que me habían llevado hasta Alemania. Es un libro que está lleno de cajas de ropa, de gente que no vive en sus casas o está de mudanza o acaba de llegar o se encuentra cajas que no saben qué son o no se acuerda dónde dejó las cosas, que esto parece una cosa tonta, pero cuando yo escribí el libro no me daba cuenta que estaba esta coincidencia, porque el libro trata de otra cosa, no trata de eso, pero hay una presencia de todo ese estar un poco perdido, ¿no? De los personajes que a mí me tocaba mucho. A veces me pregunto a qué le llamamos exactamente locura, ¿no? O sea, me parece que si simplemente te corres un poquito del margen de lo que aceptamos como normal, ya entras en el terreno de la locura. Pero la realidad es que muchas veces las soluciones más auténticas, más genuinas y más sanas requieren correrse un poco de ese margen, ¿no? Que creo que es algo que le pasa a casi todos los personajes en este libro, ¿no? Están en el límite en sus situaciones, están un poco perdidos, pero de pronto, si se animan a algo diferente, encuentran una solución, ¿no? Y uno dice, ¿qué es esta locura? Como decías vos, ¿no? Que bueno, esta locura quizá es simplemente vernos a nosotros mismos cuando somos auténticos, ¿no? No sé. Quizá también tenía que ver con las búsquedas que yo estaba haciendo en ese momento cuando lo escribí. Estaba un poco loca quizá. Sí, a mí me interesa muchísimo la atención. Tanto del lector, me gustaría siempre como ser capaz o soñar que puedo ser capaz de agarrarlo por completo y tener su atención por completo. Pero también creo que me interesa muchísimo cómo funciona la atención en mí misma, en mi propio cuerpo cuando yo soy la que lee. Porque ahí me parece que hay algo mágico. O sea, cuando un texto de verdad parece estar a punto de decirme algo, no sé, una verdad nueva que yo no pensé que podía pensar sola o un descubrimiento que puede llegar a cambiar algunas ideas que tengo sobre mí misma. O sea, esos momentos casi vitales a los que te puede llevar un libro. Cuando tenés esa sensación de que eso va a pasar, mi atención es absoluta. Y cuando presto esa atención siento que me abro y que desactivo por completo todos mis prejuicios acerca de lo que está pasando. Parece una soncera, pero es un momento casi, no sé, mágico sería poco. O sea,
es de total entrega hacia lo que está pasando. Y creo que por eso también es un momento casi de espejo, en el sentido que es tal la apertura, estás tal el abandono de los prejuicios, estás tan abierto a lo que sea, que escuchás tus propios deseos acerca de lo que está pasando, ¿no? Me interesa mucho cómo funciono yo misma como lectora cuando un texto me lleva a ese lugar. Entonces siempre me interesa intentar, por lo menos, escribir desde ahí, o escribir para llegar a ese momento, ¿no? Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder. Cuando pase, quiero tenerte cerca. Sí, está sucediendo, Amanda. ¿Esa es vuestra casa? Buenos días. Carola, bienvenida. No siempre tocan lindos vecinos. Tú tampoco eres de acá, ¿no? Nací acá. Me gustó desde que la vi. Si te cuento no vas a querer verme más. Cuando mi madre te habla de mí por primera vez. Cuando David nació era un sueño. ¿Es tu hijo? Era mío. Ese ya no era mi David. ¿Por qué las madres hacemos eso? ¿Qué cosa? Medir el peligro. Nada de esto es normal. Es un sueño. Una pesadilla. Me pregunto si soy parte de esta locura. O yo no lo veo. Lo ves, pero no lo entendés. Cuando yo escribí Distancia, o sea, me refiero a la novela, tenía 30 y pico de años y era un momento en el que me estaba haciendo muchas preguntas acerca de la maternidad, ¿no? Si era algo que yo quería atravesar, tratar de imaginarme en las peores de las posibilidades. Entonces, por ejemplo, la gran pregunta de ¿se puede sobrevivir a la muerte de un hijo? ¿Por qué las madres hacemos eso? ¿Qué cosa? Pensar siempre en la peor de las posibilidades. O sea, para mí la escritura de cualquier novela implica contestar las grandes preguntas que estoy atravesando en ese momento. Y para mí tenían que ver con la maternidad y tenían que ver también con la angustia que yo tenía con lo que estaba pasando en los campos argentinos, ¿no? Con estas fumigaciones masivas que no estaban reguladas por nadie, y saber que yo estaba comiendo esa comida y que por las napas esa agua viajaba kilómetros en solo 2 horas. Hay algo dentro de un proceso tan intenso y tan íntimo como el de hacer una película, y a mí siempre uno de mis temores es que en este darme por completo a este mundo que estoy creando con la ficción, de pronto me pasa con la Distancia Rescate, ¿no? ¿Dónde están o sea, cómo logro cuidar a mis hijos y al mismo tiempo cuidar este nuevo mundo que está creciendo en mis manos? Hay algo que nosotros no podemos controlar, pero el control obsesivo tampoco es la respuesta. Creo que la respuesta está en el cuidado y en la presencia, en esa libertad de yo tener el tiempo para hacer mis proyectos, para dedicarme a lo que amo. Fue difícil soltar la novela. Había tenido varias ofertas de directores que también me interesaban. Cuando nos sentamos a conversar con Claudia, secretamente, pues no se lo dije en ese momento, pero al poquito rato de hablar yo ya entendía que quería hacerlo con ella, que ella era la indicada. O sea, ella había entendido tan bien la novela, había venido con un par de ideas muy precisas acerca de cómo, digamos, hacer esta transferencia tan difícil para algunas escenas, desde lo abstracto que implica contar en la literatura, junto con la cabeza del lector, construir junto con la materialidad que pone el lector versus lo concreto en el cine, ¿no? Fue muy claro para mí que quería. No siempre tocan lindos vecinos. Tú tampoco eres de acá, ¿no? Nací acá. Sentía
Por un lado, mucha curiosidad y muchas ganas de explorar ese lugar que proponía Samantha, ese lugar tan mágico, seductor, donde de alguna manera casi como un recorrido entre confuso, pero febril, pero seductor, te vas adentrando en esta conversación de estas dos mujeres que se cuentan sus vidas, que se cuentan sus secretos. Me parecía tan cercano, tan palpable, ¿no? Y al mismo tiempo recorrer toda esa belleza, ¿no? Con esta especie de sensación de envenenamiento inevitable en la tierra, en nosotros. Samantha lo hace, por ejemplo, perfecto en cómo empieza un diálogo. Es: si te cuento no vas a querer verme más. Si te cuento no vas a querer verme más. Lo único que quieres es saber, ¿pero qué me va a contar? Pero no me lo cuentes, porque igual no. Creo que hay algo mucho de ese trabajo en la novela, obviamente, y en después recuperarlo en el guión y cuidarlo, ¿no? Hay un intento, quizá un poco pretencioso, pero a mí siempre me gusta jugar a que puedo, un intento de saber dónde está parado todo el tiempo el espectador, dónde está parado todo el tiempo el lector, y moverse un poco a espaldas de eso que está sintiendo en ese momento, ¿no? Es esa sensación un poco la que comanda cuál es el paso siguiente. Y después una intuición de cómo ir hacia esos lugares de tensión, de horror, de miedos, de iluminación a veces, con los elementos que tenés alrededor, ¿no? Son como vasos comunicantes, son como procesos que están casi como difuminándose, ¿no? Y recuerdo mucho esa sensación de qué delicadeza y qué cuidado tiene en el material, ¿no? Sobre el material, y al mismo tiempo cuánto aprendo yo de esa mirada, ¿no? Y es como algo que se renutre, ¿no? Es algo como que está algo vivo que de alguna manera se mantiene en la película, ¿no? Te vas moviendo y vas encontrando, digamos, la danza que mejor representa el movimiento que después querés que impacte sobre el espectador, ¿no? Para mí es algo más intuitivo que pensado. Distancia de rescate. Samantha Schweblin. Capítulo único. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos, en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos. Hay que ser paciente y esperar. Y mientras se espera, hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante para todos. Intento asentir, pero mi cuerpo no responde. ¿Qué más pasa en el jardín de la casa? ¿Yo estoy en el jardín? No, no estás, pero está Carla, tu madre. La conocí unos días atrás, cuando recién llegamos a la casa. ¿Qué hace Carla? Termina el café y deja la taza en el pasto, junto a su reposera. ¿Qué más? Se levanta y se aleja. Se olvida las hojotas, que quedan unos metros más allá, en las escaleras de la pileta, pero no le digo nada. ¿Por qué? Porque quiero esperar a ver qué hace. ¿Y qué hace? Se cuelga la cartera al hombro y se aleja en su bikini dorado hasta el coche. Hay algo de mutua fascinación entre nosotras y, en contraste, breves lapsos de repulsión. Puedo sentirlos en situaciones muy precisas. ¿Estás seguro de que es necesario hacer estas observaciones? ¿Tenemos tiempo para esto? Las observaciones son muy importantes. ¿Por qué están en el jardín? Porque acabamos de regresar del lago y tu madre no quiere entrar en mi casa. Quiere evitarte problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tengo que entrar y salir una y otra vez, primero por las limonadas, después por el protector solar. No me parece que esto sea evitarme problemas. Porque fueron al lago. Quiso que le enseñara a manejar. Dijo que siempre habría querido aprender, pero una vez en el lago, ninguna de las dos tuvo la paciencia necesaria. ¿Qué hace ahora en el jardín? Abre la puerta de mi coche, se sienta al volante y revuelve un rato la cartera. Yo bajo las piernas de la reposera y espero. Hace demasiado calor. Después, Carla se cansa de revolver y se agarra al volante con ambas manos. Está así un momento mirando hacia el portón, o quizá hacia su casa, mucho más allá del portón. ¿Qué más? ¿Por qué te quedas en silencio?
Es que estoy anclada en este relato, lo veo perfectamente, pero a veces me cuesta avanzar. ¿Será por lo que me inyectan las enfermeras? No. Pero voy a morirme en pocas horas. Va a pasar eso, ¿no? Es extraño que esté tan tranquila, porque aunque no me lo digas, yo ya lo sé, y sin embargo es algo imposible de decirse a uno mismo. Nada de esto es importante, estamos perdiendo el tiempo. Pero es verdad, ¿no? Que me voy a morir. ¿Qué más pasa en el jardín? Carla apoya la frente en el volante y sus hombros se sacuden un poco. Empieza a llorar. ¿Crees que podríamos estar cerca del punto exacto en el que nacen los gusanos? Seguí, no te olvides de los detalles. Carla no hace ningún ruido, pero logra que me levante y camina hacia ella. Me gustó desde el principio, desde el día en que la vi cargando los 2 grandes baldes de plástico bajo el sol, con su gran rodete pelirrojo y su jardinero de jean. No había visto a nadie usar uno de esos desde mi adolescencia, y fui yo quien insistió con las limonadas, y la invitó a tomar mate a la mañana siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente también. ¿Estos son los detalles importantes? El punto exacto está en un detalle, hay que ser observador. Cruzo el jardín. Cuando esquivo la pileta, miro hacia el comedor y reviso a través del ventanal que Nina, mi hija, siga dormida, abrazada a su gran topo de peluche. Entro al coche por el lado del acompañante. Me siento pero dejo la puerta abierta y bajo la ventanilla, porque hace mucho calor. El gran rodete de Carla está un poco caído, desarmado hacia un lado. Apoya la espalda en el asiento consciente de que ya estoy ahí, otra vez junto a ella, y me mira. Si te lo cuento, dice, ya no vas a querer verme más. Pienso en qué decir, algo así como, pero Carla, por favor, no seas ridícula. Pero en cambio miro los dedos de sus pies, tensos sobre los pedales, las piernas largas, los brazos delgados pero fuertes. Me desconcierta que una mujer 10 años más grande que yo sea tanto más hermosa. Si te cuento, dice, no vas a querer que él juegue con Nina. Pero Carla, por favor, ¿cómo no voy a querer? ¿No vas a querer, Amanda? Dice, y los ojos se le llenan de lágrimas. ¿Cómo se llama? David. ¿Es tuyo? ¿Es tu hijo? Asiente. Ese hijo sos vos, David. Ya sé, seguí. Se limpia las lágrimas con los nudillos de las manos y suenan sus pulseras doradas. Yo nunca te había visto, pero cuando le comenté al señor Gesser, el cuidador de la casa que alquilamos, que estaba viendo a Carla, él enseguida preguntó si ya te había conocido. Carla dijo, era mío, ahora ya no. La miré sin entender. Ya no me pertenece. Carla, un hijo es para toda la vida. No, querida, dice. Tiene las uñas largas y me señala a la altura de los ojos. Entonces me acuerdo de los cigarrillos de mi marido, abro la guantera y se los paso junto con el encendedor. Prácticamente me los saca de las manos y el perfume de su protector solar se mueve también entre nosotras. Cuando David nació era un sol. Claro que sí, digo, y me doy cuenta de que ahora tengo que callarme. La primera vez que me lo dieron para sostenerlo me angustié muchísimo. Estaba convencida de que le faltaba un dedo. Sostiene el cigarrillo con los labios, sonriendo por el recuerdo, y lo enciende. La enfermera dijo que a veces pasa con la anestesia, que uno se persigue un poco, y hasta que no conté 2 veces los 10 dedos de las manos no me convencí de que todo había salido bien. ¿Qué no daría ahora porque a David simplemente le faltara un dedo? ¿Qué le pasa a David? Pero era un sol, Amanda, te digo que era un sol. Sonreía todo el día. Lo que más le gustaba era estar afuera. La plaza lo volvía loco desde chiquito. Viste que acá no se puede circular con el carrito. En el pueblo sí, pero de acá hasta la plaza hay que ir entre las quintas y las chocitas de las vías. Es un lío con el barro, pero a él le gustaba tanto que hasta los 3 años lo cargaba hasta ahí a UPA. Las 12 cuadras. Cuando veía el tobogán empezaba a gritar, ¿dónde está el cenicero en este coche? Está bajo el tablero, saco la base y se lo paso. Entonces David se enfermó, a esa edad, más o menos, hace unos 6 años. Fue en un momento complicado. Yo había empezado a trabajar en la granja de Sotomayor. Era la primera vez en mi vida que trabajaba y hacía la contabilidad, que de contabilidad la verdad no tenía nada. Digamos que le ordenaba los papeles y lo ayudaba a sumar, pero me entretenía. Andaba haciendo trámites por el pueblo, bien vestida. Para vos que venís de la capital es diferente. Acá, para el glamour, hay que tener excusas, y esta era perfecta. ¿Y tu marido? Omar criaba caballos. Así como lo escuchas, era otro tipo, Omar. Creo que lo vi ayer cuando salimos con Nina a caminar.
Pasó con la camioneta, pero no nos contestó el saludo. Sí, ese es Omar ahora, dice Carla negando con la cabeza. Cuando lo conocí todavía sonreía y criaba caballos de carrera. Los tenía del otro lado del pueblo, después del lago. Pero cuando quedé embarazada, mudó todo para acá. Esta de acá era la casa de mis viejos. Omar decía que cuando la pegara nos llenábamos de guita y reformábamos todo. Yo quería poner alfombras en el piso. Sí, una locura para vivir donde vivo, pero qué ilusión me hacía. Omar tenía 2 yeguas madres de lujo de las que había nacido Tristeza Cat y Gamuza Fina, vendidas ya y que corrían y corren todavía, en Palermo, en San Isidro. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Samantha Schweblin nació en Buenos Aires en 1978. Escritora argentina. Es descrita como una de las mejores cuentistas argentinas de las últimas décadas. Su obra ha sido traducida a más de 24 idiomas. Estudió imagen y sonido en Universidad de Buenos Aires. Reside en Berlín desde 2012, aunque ha vivido un tiempo en México, Italia, Alemania y China. Escribe en el género de cuento y novela, siendo premiada por ambos en distintas ocasiones. En 2001 su libro de cuentos El núcleo del disturbio gana el primer premio del Fondo Nacional de Arte. Y en 2015 es galardonada con el premio Tigre Juan por su primera novela Distancia de Rescate. Además, en el año 2014 el premio Conex, Diploma al Mérito, por su trayectoria como cuentista. En 2017 la versión inglesa de su novela Distancia de Rescate es seleccionada para la shortlist del Man Booker International Pride. Al año siguiente, esta misma novela obtuvo el premio Tournament of Books por ser el mejor libro del año publicado en los Estados Unidos. También ha participado en antologías publicadas por las editoriales Ciruela, Cuentos Argentinos y Norma, La Joven Guardia y Una Terraza Propia. Hola Samantha, lo primero felicitarte por el National Book Award, imagino debes estar contentísima, ya que no es nada sencillo llegar a un premio en Estados Unidos siendo una escritora latina. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. No, la verdad que no, fue una sorpresa, pero qué sé yo, también son premios a los que uno no aplica, ¿no? Aparecen siempre un poco así por sorpresa, y también realmente llegar a la shortlist de este premio, porque ya hubo una lista más larga y de esa lista se seleccionaron 5 libros. Es ya como parte del premio, ¿no? Estoy muy contenta con haber llegado hasta ahí y ya eso ayuda un montón también en abrir en que al libro lleguen más lectores, sobre todo en un género como el del cuento, que por ahí los argentinos estamos más acostumbrados, pero afuera no se lee tanto. Entonces estas cosas le dan mucha visibilidad a los libros, y eso, siempre es una buena noticia. Samantha, especialista en cuentos. ¿Qué tiene que tener un cuento para que te atrape? Tiene que prestarme mucha atención él a mí, en el sentido de que me parece que hay los autores que más me gustan, puedo sentir en ellos, no sé, a veces me cuesta explicarlo, pero es como presentir en el otro, en ese autor que estás leyendo, hasta qué punto él sabe dónde estás parado todo el tiempo. ¿Entendés? Es como si un cuento fuera una lista de instrucciones muy precisas acerca de, no sé, cómo moverte en una casa que no conoces para encontrar algo muy específico. Entonces, el otro tiene que saber todo el tiempo dónde estás parado para darte las instrucciones. Ahora mira para arriba, ahora mira a la derecha, las escaleras están al frente. Y en el momento en que se equivoca, te pierde. ¿Has escrito tanto relatos como novela? ¿Qué diferencia tienen y qué prefieres escribir? No sé, me encanta el cuento como lectora, o sea, me parece que potencialmente siempre prefiero leer 10 cuentazos a una novela y lleva más o menos el mismo tiempo.
Parece que, a ver, no es que me guste más el cuento que la novela, no sé, hay novelas que me parecen espectaculares y escribo también novela, pero hay algo en la potencia de la rapidez con la que un cuento puede hacerte algo, que bueno, con la que la novela no puede luchar, ¿no? Y me encanta eso, me encanta leer un cuento de 5 o 6 páginas y quedar parada como en un lugar distinto al que estaba cuando empecé a leerlo 10 minutos atrás. Es más, me extraña que con el tipo de vida que llevamos y con el tipo de gustos que tenemos ahora, claro, el cuento no sea algo más taquillero, ¿no? Porque me parece espectacular. Pero bueno, son gustos. Pájaros en la boca y 7 casas vacías. 2 libros de relatos, pero muy diferentes entre sí. Yo creo que hay algo por ahí en lo que para mí antes eran movimientos que hacía desde la intuición, que con la experiencia se convierten más en herramientas, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eso es algo bueno o algo malo. Y en el fondo también me parece que, aunque puedan parecer libros muy distintos, igual me parece que hay algo ahí en los temas que a mí me preocupan, en las cosas de las que hablo, en el timing de las historias, que igual está bastante pegado entre los dos libros. A pesar de que Siete casas vacías es un libro mucho menos fantasioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene como el peso de un realismo que, claro, por ahí a los norteamericanos les interesa más, ¿no? Pero no sé, son suposiciones. En 7 casas vacías, te centras más en temas familiares y menos de ficción, ¿no es cierto? Algo de eso estaba ahí, un poco algunos temas se evidenciaron más, no sé, como la maternidad, por ejemplo. Igual a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo es esto que escribís tanto sobre la maternidad sin ser madre? Total. Y me interesa muchísimo el mundo también de la infancia, porque me parece que hay algo de la impresión de todas las cosas con las que te encontrás por primera vez, que es muy fuerte, muy rica, que me resulta muy atractiva. Me parece que hay algo en esas impresiones muy, como si hubiera una verdad ahí escondida que después se nos pierde, que nos olvidamos, ¿no? Eso me interesa mucho, esa mirada también. A 7 casas vacías, en su segunda edición se le agregó un cuento o relato más que no estaba. En la primera versión del libro, ¿qué te llevó a incluir este cuento? Claro, es verdad, ese cuento se agregó después. No sé, ese cuento me costó muchísimo escribirlo, porque era un cuento, bueno, primero que es un cuento que empieza con una anécdota familiar. O sea, toda la primera parte del cuento me pasó a mí. O sea, mi hermana se tragó de un saque a los 3 años una taza llena de lavandina. Terminamos en el hospital, sí, con toda la familia. Fue un momento tremendo y eso me quedó muy, muy, muy grabado. Pero después, bueno, ahí el cuento va hacia otro lugar, ¿no? No me pasó, pero me ayudó mucho el personaje que yo era a esa edad para poder construir eso que necesitaba construir en este cuento en particular, que es bien difícil, que es trabajar con la perversión del lector. O sea, es un cuento en el que todo el tiempo parece que va a explotar todo en el peor sentido, y eso está todo laburado desde la perversión del lector, que es mi propia perversión, y que además es una perversión muy genuina, que tiene que ver no tanto con que somos malos o perversos, sino que estamos todo el tiempo pensando en el peor de las posibilidades como un método casi de protección, ¿no? De ¿qué va a pasar ahora? ¿Para dónde corro? ¿No? Tenés que pensar todo el tiempo en el peor de los escenarios para poder defenderte. Entonces fue un trabajo de mucho pensar en qué le pasaba al lector todo el tiempo, línea a línea. Una de tus novelas, Distancia de Rescate, tuvo su adaptación al cine. ¿Cómo fue llevar la novela al cine? Y trabajaste en conjunto con la directora de la película. Claro, sí, ella me convocó, yo ya había, la verdad es que me costó mucho soltar la novela, ya había tenido varias ofertas, incluso de directores de cine que me interesaban, pero no sé, había algo para mí muy delicado en esta novela en particular que yo sentía que se iba a romper si no lo hacía alguien que de verdad tuviera una lectura muy, muy cercana a la mía de lo que estaba pasando.
y tuve una reunión con ella y enseguida pensé, sí, es Claudia. Y nos pusimos a trabajar de inmediato, trabajamos 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Qué te costó más adaptar el guión o hacer la novela? Adaptar el guión. Bueno, es mentira. O sea, la novela, yo trabajo mucho en mi cabeza, o sea, escribo mucho en mi cabeza, tomo muchas notas, entonces, claro, y de verdad esto lo puedo hacer por años. Con distancia, por ejemplo, trabajé como 2 años sin verdaderamente sentarme a escribir. Entonces, claro, cuando me siento a escribir, sucede muy rápido. La novela en 6 meses estaba escrita. Sí, pero me encantó tu pregunta, porque es verdad, llevó más la adaptación, pero bueno, pero fue una experiencia espectacular. Me encantó hacerlo, aprendí muchísimo, y además Claudia fue muy generosa conmigo y me dejó estar en todas las instancias de producción, totalmente, y además yo estoy muy contenta con el resultado y sé que eso es un privilegio también. No todo el mundo le gusta cómo quedan las películas. Tu segunda novela es Kentucky's. La calificarías como una novela de ciencia ficción. ¿Y qué pasó para que se despertara tanto tu interés por las tecnologías? Sí, bueno, para mí fue una sorpresa total y de verdad, literalmente, o sea, muchas veces durante la escritura de la novela pensaba, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Estoy escribiendo sobre tecnología? Me parece lo menos interesante del mundo. ¿Qué es la tecnología? O sea, me parece que era como algo que todo el tiempo se podía, digamos, no sé, podía anclar la novela en un momento en especial y no sé, estaba como muy dudosa con esto de hablar de la tecnología y en algún punto me di cuenta que en realidad el libro no va de la tecnología. El libro de lo que habla es de lo que nos pasa con los otros a través de la tecnología. Y cuando entendí eso, de hecho, hice un trabajo muy minucioso de eliminar cualquier cosa en la novela que tuviera que ver con la terminología de la tecnología. La novela no se trata sobre la tecnología. Se trata de esto, o sea, de qué nos pasa con los otros a través de la tecnología, qué nos pasa con las redes sociales, con el WhatsApp, con esta manera de comunicarnos siempre con un intermediario tecnológico, ¿no? ¿Qué nos pasa con estas soledades que no terminan de, no sé? Me pasaba mucho que llevaba leyendo literatura contemporánea y cada vez que aparecía la tecnología, o no aparecía, en realidad todo lo contrario, leía literatura contemporánea y sentía que el autor estaba haciendo un esfuerzo grande por no nombrar, no sé, que 2 amigas se mandaban un mensaje por WhatsApp. Como estar en el 2020 y que 2 personajes, porque uno le quiere decir una cosa a la otra, agarra un coche, conduce hasta la casa y le toca el timbre. Decís, pero ¿de esto dónde pasa? Pero mi pregunta, y me encantaba la pregunta, o sea, me encantaba el ruido que yo sentía en esto, era ¿por qué estamos haciendo esta aceptación inmediata de toda esta vida tecnológica con completa naturalidad? No nos parece algo extraordinario. Pero después cuando vemos ese tipo de cosas en la literatura decimos, esto es ciencia ficción, esto es distopía, esto está hablando del futuro. O sea, ¿qué es este ruido? ¿No? Y un poco la novela nace a raíz de esa pregunta. O sea, ¿qué nos pasa con la tecnología que no la estamos pensando, que no la estamos deglutiendo, que en la vida normal nos parece normal, pero entre las 2 tapas de un libro ya es como algo de lo que sospechamos? Hablando de tecnología, la gran escritora argentina amiga tuya y nuestra, Mariana Enríquez, dijo el otro día que cuando estabas volviendo a Alemania le pusiste un mensaje. Te enteraste del atentado a la vicepresidenta. Y le dijiste, no se puede estar 12 horas en modo avión con la Argentina. Sí, tal cual. Bueno, sí, es que lo que me pasó también es que estaba en Argentina, me tomé el avión y cuando saqué 12 horas después saco el modo avión desde Alemania y había habido un atentado contra la vicepresidenta. Todo el tiempo así, es un shock continuo y es muy difícil también, me cuesta mucho leerla desde afuera. O sea, no es fácil. Hace 10 años que vivo afuera. Pero creo que me cuestaría igual que lo que les cuesta a ustedes leerla desde adentro. O sea, hay algo en la Argentina que es sumamente complejo e interesante a la vez, que bueno, cada 2 por 3 me deja mareada panza arriba. Sabemos que en la Argentina la tradición de hacer talleres literarios es antigua.
¿Crees que es un buen método de formarse para los futuros escritores? Para mí, o sea, los talleres literarios me parece algo espectacular, o sea, como una parte de nuestra tradición que deberíamos, no sé, explotar hasta en otras áreas. A mí me sorprendió, claro, nosotros digo, bueno, el mundo literario asume que esto es así en todos los países, pero cuando empecé a viajar, cuando llegué a Europa, yo explicaba lo que era un taller literario en Argentina y me miraban como diciendo, ¿qué? ¿A la casa de un escritor? ¿Que entras al living de la casa de un escritor y te sentás en el living y le lees lo que escribiste en la semana? ¿Qué? Es espectacular. O sea, eso no pasa en el resto del mundo y es un lujazo. Imagínate tener 17 años y entrar a la casa de un escritor y ver sobre el escritorio el papel arrugado y destrozado de los borradores inaceptables de toda la semana. Eso hasta visualmente es un aprendizaje increíble para alguien que está pensando en escribir. Y me parece que es una idea errónea pensar que uno puede mal influenciarse, porque al final todo es influencia. Y nosotros no somos más que nuestro propio lugar común. O sea, hay que abrirse o sea, es como si uno dijera, no quiero aprender esta teoría porque podría influenciarme. No, claro. No se trata de no aprender esa teoría, se trata de aprender todas las teorías y después elegir la que te parece mejor para vos. Pero, no sé, para mí el tema de los talleres es como mi gran pasión. Me gusta tanto como escribir, disfruto un montón dando talleres, aprendo muchísimo porque me obliga a ponerme en el lugar en un lugar literario al que yo naturalmente no iría, no transitaría ni por esos personajes, ni por ese espacio. No sé, me ayuda a teorizar ideas que tengo acerca de la escritura. Me encanta. ¿Qué es lo que inquieta a Samantha Weblin? No tanto lo que no entiendo, sino lo que creía que entendía, lo que parecía normal, lo que parecía comúnmente aceptado, y de pronto me doy cuenta que no es verdadero, que no es auténtico. Es como esa línea tan rígida que hay entre lo que decimos, esto se puede, esto no, esto lo acepto, esto no, esto es normal, esto no. Ese espacio me parece que genera mucho dolor, muchos malos entendidos, y me parece un espacio alucinante para pensar desde la escritura, porque la escritura me permite casi como caminar físicamente sobre esa línea, ¿no? Me encanta eso, ese espacio me parece que todo lo que escribo tiene que ver con algo que va por ahí. ¿Cómo empezaste a interesarte en la literatura? Bueno, al principio acudí a la biblioteca de mis padres, ¿no? Era una biblioteca que tenía, por ejemplo, muchísimos autores del boom latinoamericanos, ¿no? Estaba ahí Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, estaba Juan Rulfo. Después aparecieron autores como Cortázar, como Borges. Después tuve mi primer gran amor literario, que fue con Adolfo Bioy Casares, con Antonio Benedetto también. Y después apareció la línea norteamericana, que es una línea con la que yo creo que aprendí a escribir, ¿no? Es una línea que leí con mucha atención. Fue la primera vez que empecé a leer tratando de entender de verdad cómo eran esas maquinarias narrativas por las que uno pasaba distraído, pero de pronto en el medio algo lo dejaba a uno patas para arriba. O sea, en qué momento de esa relojería es que el mundo cambiaba, ¿no? Y por supuesto después con los talleres literarios y las amistades literarias aparecieron nuevas lecturas, ¿no? ¿Y desde cuándo decides ponerte a escribir? Siempre estuvo ahí. O sea, escribo desde muy chiquita. Escribo no porque desde chiquita no podía escribir, pero sí cuento historias desde muy chiquita. Incluso cuando no podía escribirlas, se las dictaba a mi mamá y mi mamá las escribía. O sea, siempre tuve una relación así de mucha fascinación con la fascinación que las historias generan en los otros. O sea, esto siempre me gustaba, ¿no? Después, a mis 12, 13, empecé a escribir algunos cuentos, cuentos desastrosos, impublicables, pero empecé como a
tomar conciencia de esta forma narrativa, ¿no? La idea de cuento, una historia que empieza y termina. Y ya como a los 14, 15 empecé a ir a algunos talleres literarios del colegio. Después empezaron los talleres literarios serios, más, digamos. En Argentina tenemos una gran tradición de talleres literarios, es un espacio en el que los escritores suelen formarse, y los que no son escritores formales también. Que yo pensé que era algo también natural, pero después empezando a viajar por otros países, en estos viajes literarios me di cuenta que no, que en realidad es una tradición muy nuestra, que no en todos lados hay este tipo de talleres. Y los talleres fueron muy importantes para mí. Creo que lo más importante que hicieron fue acelerar lecturas, o sea, darme la oportunidad de encontrar más rápido a los autores que ahora siento como los más cercanos. También las amistades literarias que encontré en esos talleres fueron muy importantes, porque para mí es muy importante dar a leer mis textos, y entonces fui conociendo a las personas que hoy son lectores de confianza para mí. ¿Y cómo es tu proceso de escritura? ¿Piensas mucho lo que vas a escribir o te va surgiendo? Yo creo que es intuitivo al principio, ¿no? Una suerte de repetitivos ensayos en los que intento entender cómo va a ser esa forma y en los que me permito mucha libertad. Puedo ir, volver, puedo tirar un borrador entero y usarlo solo como una suerte de impronta para lo que sigue, de influencia. Pero una vez que lo entiendo, una vez que me doy cuenta cuál va a ser esa forma, ahí me vuelvo súper controladora. Ahí sí necesito tener mucha conciencia de lo que estoy haciendo, en toda la etapa de escritura y de corrección. Para acabar, cuéntanos cuál es tu ambición, tu objetivo en este mundo literario. Quizá la ambición sea de continuidad, ¿no? O sea, es decir, para mí hasta hace unos años la literatura ha sido un espacio de descanso casi, ¿no? Una mezcla entre descanso del ruido externo, del no entender, del no poder controlar, y también algo de esto, de control, ¿no? O sea, Clarice Lispector decía que su palabra era el dominio, decía, mi palabra es el dominio, la palabra es mi dominio sobre el mundo, ¿no? Y yo siento algo parecido, o sea, es por la palabra que de verdad puedes tranquilizar todo eso y decir, esto quiero decir, ¿no? O sea, para mí la literatura tenía que ver casi con algo saludable. Cuando el mundo literario irrumpió en mi vida y empecé a publicar y a tener más espacio entre los lectores. Todo eso de alguna manera atenta también contra mi literatura. Es difícil de escribir, los tiempos son complicados. Para mí todo lo que es prensa y todo lo que implica exposición me pone muy nerviosa, me saca de mi eje, me cuesta escribir en ese contexto. Entonces, por eso digo que mi ambición es de continuidad, porque ahora mi gran interrogante es cómo sigo escribiendo, lidiando a la vez con todo esto, ¿no? No porque no haya ideas y ganas de escribir, sino por un tema de tiempo y de ánimos. Bueno, Samantha, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Dale, otro abrazo para ustedes. Chao, chao. Bueno, la primera idea de la novela Kentucky, la verdad que me ocurrió en un colectivo en Buenos Aires, en una visita que hice a Buenos Aires unos 2 o 3 años atrás. Estaba yendo a ver a mi papá, íbamos a almorzar juntos. Y venía pensando mucho en el tema de los drones, este boom que hubo de imágenes de las ciudades, en esos
primeros meses en los que la gente levantaba los drones sobre sus ciudades y uno podía ver esas zonas vedadas que de pronto redescubríamos. Venía pensando en eso y pensé, ¿cómo puede ser que existan drones y no existan que tukis? Y sinceramente no pensé que eso podía ser una idea literaria, simplemente pensé, mira qué curioso este objeto, ¿no? Y entonces se lo conté a mi papá cuando almorzábamos y mi papá se emocionó un montón y dijo, pero esto hay que registrarlo, los chinos harían un montón de dinero con este dispositivo. Y a mí eso me parecía un embole realmente. Dije, papá, eso lleva mucho tiempo registrar algo, no es para mí. Y mi papá, pobre, muy afligido, me dijo, bueno, entonces tendrás que escribir una novela, como diciendo, si es lo que sabes hacer. Hola, ¿cómo estás? Y si no nos conocemos, mi nombre es Mariana Casale y vengo a leerte un cuento. Te voy a leer Mariposas, de Samantha Schweblin, de Pájaros en la boca y otros cuentos. Mariposas. Ya de saber qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados, por el color, ¿viste? Y esos piecitos. Están junto al resto de los padres, esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla, Gorriti mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón, quédate acá. Hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? Él hace un gesto de dolor y se señala los dientes. No me digas, dice Calderón. ¿Le hiciste el cuento de los ratones? No, con la mía no se puede, es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Por alguna razón, el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar. Él une las alas y las sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola, le va a encantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta. Cuando intenta inmovilizarla para ver bien los daños, termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega. Le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se mueve con torpeza. Intenta volar, pero no puede. Al fin, se queda quieta. Sacude cada tanto una de sus alas y ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez, y él, por el propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, éstas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central las alas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces, las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizás, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya. Mariposas, de Samantha Schweblin.
Este es un cuentito de 1 página y media, no llega a las 2 páginas. Y fíjense cuánto se dice en este relato, sin decir mucho, ¿no? Es muy cortito, hay muy pocos detalles, pero sentimos que escuchamos un montón de cosas. ¿Vos qué tipo de persona sos? ¿La que quiere agarrar la mariposa? ¿La que quiere sostener la mariposa entre los dedos sin que sea capaz de volar? ¿O sos el tipo de persona que es feliz viendo volar libres a las mariposas? Aun cuando eso signifique que esas mariposas no vengan a vos. Pensalo. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Es considerada como una de las mejores cuentistas argentinas de las últimas décadas. La escritora Samantha Schweblin, quien reside en Alemania, viajó hasta la Universidad de Talca para recibir de manera oficial el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2022. La ceremonia se realizó en el aula magna del espacio bicentenario de la institución. Estoy muy emocionada, muy agradecida por la trayectoria de los autores que me preceden, algunos de ellos han sido mis maestros, escritores que yo admiro muchísimo. La galardonada recorrió la casa de estudios, firmó libros, recordó a Gabriela Mistral y se emocionó durante su discurso. Sé pocas cosas, esta es una que sé. Soy lo que soy y estoy donde estoy por las ganas que me han contagiado los otros. También destacó la relevancia que ha alcanzado la literatura latinoamericana en el resto del mundo. Yo vivo en Berlín hace 10 años, entonces desde allá de verdad puedo dar cuenta de cuánto más se está leyendo la literatura latinoamericana en Europa y en Estados Unidos. Se está traduciendo muchísima más literatura de nuestra generación, pero también se están traduciendo autores que eran autores enormes y que nunca habían sido traducidos. La autora recibió una medalla, un diploma y $50.000 entregados por el Banco Santander, auspiciador de este evento que ha marcado parte de la historia de la institución. Es el carácter propio de las universidades públicas que nos preocupamos más allá de la formación, también en impulsar valores democráticos y también culturales que puedan aportar al desarrollo de los territorios. Para Banco Santander, apoyar a la educación superior es un compromiso que se estableció hace 25 años ya en el mundo. Hemos apoyado una serie de iniciativas de becas, emprendimiento y temas culturales, y este es uno de los más importantes para nosotros. El premio José Donoso es considerado uno de los más importantes del circuito literario en Iberoamérica y es entregado por la Universidad de Talca desde el 2001 para reconocer el aporte y trayectoria de escritores y escritoras de habla hispana y portuguesa. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.